Biblia o en la pantalla nos dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Padre, gracias te doy por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das de predicarla. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Damos gracias a Dios porque podemos ganar, tenemos su palabra que nos edifica. Su palabra que de una manera u otra viene a ser de bendición a nuestras vidas. Podemos decir, mis hermanos, que comienzo con estas preguntas. ¿A cuánto les gustan los regalos? Amén. ¿A cuánto les gusta que nos regalen? Quizás no está aquí. ¿A cuánto nos gusta regalar? Amén. Yo quiero oír más esas respuestas. ¿A cuánto nos gusta regalar? Amén. Amén. Pero yo creo que nos gusta más que nos regalen. ¿O me equivoco? De los dos, dice el hermano. Mire, como ha de esperarse, las respuestas de ustedes son certeras. Todos nos gusta regalar. Todos nos gusta que nos regalen. Pero hay un regalo muy especial que con toda certeza puede asegurar que es la gracia de Dios, lo cual se considera como un regalo inmerecido. Eso es lo que significa la gracia, la palabra gracia. Un regalo inmerecido. Hay dos palabras que en la Biblia, o dos atributos divinos. Bueno, un atributo divino, y la gracia de Dios no es un atributo, pero es una manifestación de Dios, es un regalo de Dios. Pero el atributo de misericordia, hay que entender que misericordia significa que Dios no nos paga como merecen nuestras obras. ¿Escuchó la definición? Misericordia significa que Dios no nos paga conforme merecen nuestros hechos. O sea, Dios no nos paga. Nos debería de pagar con castigo, nos debería de pagar con juicio, pero Él no lo hace. En cambio, la gracia de Dios, la palabra gracia, el actuar de Dios, significa que Dios nos regala algo que no merecemos. ¿Ve la diferencia? Misericordia, Dios no nos da algo que merecemos. Vamos a enlistarlo así. Dios, misericordia significa que Dios no nos da algo que merecemos. Y la gracia es que Dios nos da algo que no merecemos. Esa es la diferencia. Es por eso que en esta ocasión el tema que quiero compartir con ustedes es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Amén. Todo es por la gracia de Dios. Mi pastor ya va a cumplir, le digo pastor porque fue mi pastor. He tenido 3 pastores en la vida. El primero donde me convertí en Catedral City, pero no fue mucho tiempo mi relación con él. El segundo pastor fue en Wapato, Washington, que fue como por 1 año y medio que estuve con él. Pero el pastor con el más tiempo he estado es con el pastor Sammy Fernández en el este de Los Ángeles por 7 años. Y desde que salí de ahí para acá, aquí a esta iglesia en el 99, pues seguí frecuentándolo, él siguió frecuentándome y se mantuvo la relación, y pues hasta el día de hoy, ya retirado a sus 88 años, no sé si va a cumplir 88, creo 88 va a cumplir el próximo mes, pues él siempre tiene una frase que me gusta mucho. No importa en qué situación esté viviendo, enfermedad, problema, cuando yo le llamo, lo saludo, y la pregunta común que hacemos, ¿cómo está? ¿Cómo está, pastor? ¿Y sabe cuál es su respuesta? Cada vez, no importa cómo se sienta, aún en el hospital, aún en la enfermedad, aún en problemas graves, o cuando no hay problemas, ¿sabe cómo él me contesta? Por la gracia de Dios, estoy bien. Amén. Y yo sé que humanamente hablando no está bien, pero él siempre dice, menciona que por la gracia de Dios, él está. Por eso,
Y es algo que yo he tratado, pero no quiero pues oírme como que ando copiando, pero hay cosas que se pueden copiar bonitas. Y a veces yo también lo uso. Cuando alguien me pregunta cómo estoy, no todo el tiempo, pero a veces digo, por la gracia de Dios, estoy bien. Amén. Por la gracia de Dios, usted también está bien. Amén, amén. Porque Dios nos ha regalado cosas que no merecemos. Amén. ¿Cuántos merecen la vida? Pero Dios nos la da cada día. ¿Cuántos merecemos el sol? Que aunque ahorita está calentando y molesta un poquito, pero lo necesitamos. Dios nos lo da. La lluvia, el aire que respiramos. Nos ha dado una familia. Nos da el sustento diario. Nos protege. O sea, nos ha bendecido grandemente. Y sobre todo, nos ha dado la salvación tan grande. Amén. Ninguna cosa merecemos. Amén, amén. No somos dignos de todas estas cosas. Y mucho menos somos dignos de esta salvación tan grande que Dios ha regalado. Por eso, basándonos hoy, vamos a estar considerando 4 verdades importantes. Estaremos considerando 4 verdades. 4 verdades que nos enseñan estos 2 versículos que leímos al principio. Y la primera verdad que encontramos es que la salvación es por gracia acompañada por la fe. Nos dice la primera parte del versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como ya miramos anteriormente, la gracia de Dios significa el regalo inmerecido. ¿Verdad que nadie lo merecíamos? Nadie lo merecíamos. Nadie merecíamos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Podemos también señalar que es por esta gracia que se obtiene la salvación. Nos dice Hechos capítulo 15, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, aquí lo que está diciendo el apóstol, aquí creo que en este trasfondo donde fue dicho este versículo, estas palabras, es el capítulo 15 de Hechos, donde se hizo un concilio. Se le llama el concilio de Jerusalén. Y de ahí viene, después de que se hacen concilios, las asambleas de Dios, tenemos concilios. El próximo mes tenemos un concilio de pastores, el próximo mes. Ahora, en esta ocasión, los que estuvieron en esa reunión, en este concilio que se llama de Jerusalén, eran los líderes, eran los apóstoles y otros pastores, predicadores como Pablo y Bernabé. Los 12 apóstoles estaban ahí. Y también estaba el líder, que era Santiago, que no era apóstol, pero era el líder. Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, el que escribió también la epístola de Santiago. Él era el líder. Después tomó el liderazgo sobre Pedro. O sea, Pedro se hizo a un lado y él tomó el liderazgo de la iglesia primitiva, de los apóstoles. Y había una cuestión de que en Antioquía llegaron, por causa de la persecución de Esteban, llegaron unos hermanos y predicaron, y en Antioquía hubo un avivamiento, se salvó las almas, y cuando estaban orando por la gente, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, como dice el texto. Entonces esto causó conmoción y discusión en los judíos, que como los gentiles también estaban recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Y había algunos judíos todavía judaizantes o legalistas que no estaban de acuerdo que también los gentiles recibieran la salvación y mucho menos el Espíritu Santo. Entonces tuvo que hacer un concilio, una reunión para tratar el asunto. Y aquí es donde dice el que está hablando en este capítulo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, que la salvación no solamente era para judíos, sino también para gentiles. Por eso el apóstol Pablo después escribe a la iglesia en Roma, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, primeramente ¿a quién es? Al judío y después al gentil. Entonces la salvación es para ambos grupos,
para ambas nacionalidades, para ambas razas. Por eso, en esa ocasión, entonces la gracia de Dios, el regalo de Dios de salvación, es para todo ser humano. Amén. Nadie queda excluido. Por lo tanto, podemos señalar que la gracia de Dios va acompañada por la fe. O sea, van juntas, no se pueden separar. No pueden separar el uno del otro. Necesitamos la fe. Necesitamos la gracia, pero se necesita la fe. Porque la gracia más fe es igual a salvación. Veamos por el ejemplo que vamos a leer enseguida, como esta ilustración. Dice, usando una ilustración muy clara y expresiva, podemos decir que la gracia es como el alimento, la fe como la cuchara o el tenedor con que tomamos la comida. No es el tenedor el que alimenta, sino la comida, pero tomamos el alimento con el tenedor o con la cuchara. Entonces la gracia es la que salva, pero para poder yo ser salvo y recibir esa gracia, necesito ¿qué? La cuchara, la fe, el creer lo que dice el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, y que todo aquel que se sentó a la diestra de Dios Padre, y que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Ese es el Evangelio. Entonces entendemos esta ilustración. La gracia es la comida, la fe es la cuchara, se necesita. La comida no llega a la boca por sí sola. Necesitamos un instrumento. Pues la fe es ese instrumento para recibir la gracia de Dios. Y al recibir la gracia de Dios, recibimos la salvación. Amén. Amén. Podemos señalar también en esta verdad, la fe es creer en la persona y en la obra de Jesucristo. No solamente en su persona, también en su obra. Es muy interesante. Miren lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque cuando por las obras de la ley, nadie será justificado. Qué importante es la fe. Sabe que la salvación es gratuita, pero sabe que nada más hay dos, no nos cuesta nada. Nada más tenemos dos requerimientos, dos requisitos. ¿Sabe cuáles son? Uno es la fe y el otro es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, la fe no se activa. Primero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Por la fe cree que es pecador, se arrepiente de sus pecados y por la fe cree en Cristo y en lo que Él hizo con nosotros. Así funciona. Eso es lo único que cuesta la salvación: arrepentirse y tener fe. Y tener fe es creer en Cristo, en su persona, en lo que Él es. ¿Cuál es su persona? Que Él es Dios, que Él es hombre, que Él es 100% humano, 100% divino, que Él es el Mesías, que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Eso es lo que tenemos que creer en su persona. Y su obra, lo que ya mencioné, que Él vino, Él se encarnó, predicó el Evangelio eterno, murió por nuestros pecados, resucitó, fue sepultado, resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de Dios Padre y ha prometido volver otra vez. Y Él intercede por nosotros. Y mientras viene otra vez, Él salva, sana, liberta y bautiza. Ese es el propósito, esa es la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Por eso es importante entender la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser salvo. Por lo tanto, necesitamos fe. Creer en Cristo, en su persona y en su obra. Amén. 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 Segunda verdad. La segunda verdad aparece como tal. El ser humano no tiene crédito por la salvación. El crédito solamente es ¿de quién? ¿De quién es el crédito? De Jesucristo. Como cantábamos los cantos que escuchó mi esposa. Y mire, no concordamos para eso. A Él solamente sea la gloria. Solamente a Dios sea la gloria por eso.
Por eso dice la segunda parte del versículo 8. Y esto no de vosotros. Mire cómo lo aclara. El ser humano, podemos señalar, no puede en ninguna manera contribuir para su salvación. Porque Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay ningún justo. No hay nadie que pueda decir que no tiene pecado. Todos, de una manera u otra, hemos pecado. Nacimos con pecado. Y después, cuando ya tuvimos la edad de reconocer el bien y el mal, desarrollamos el pecado y vivimos en pecado. Pues todos hemos pecado. No hay nadie en esta tierra, excepto Jesucristo, que no haya pecado. Todos han pecado, excepto Jesucristo. Esa es la realidad del pecado original que heredamos de Adán y Eva. Por lo tanto, y esto no es de vosotros. O sea, ni siquiera lo piensen. Ni siquiera piensen que poquito ustedes tienen algo que contribuir o han contribuido para esa salvación. Porque mire, solo Dios puede lograr esa salvación tan grande a través del Señor Jesucristo. Porque Hechos 4:12, un versículo muy conocido, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Y quién es ese nombre? Es el nombre de Jesucristo. Es la persona y la obra de Jesucristo que garantiza solamente a través de Él, esta salvación maravillosa que se nos ha regalado por la gracia divina. Amén. Es interesante, ¿verdad? Cómo aquí no piensen, porque mucha gente, muchas sectas y religiones creen que ellos son los que han logrado esa salvación, o que ellos pueden salvarse a sí mismos. Es por eso que la tercera verdad nos apunta que la salvación es un regalo de Dios, pues es don de Dios. Es un regalo maravilloso. Mire, Dios no cobra por la salvación. Es gratis. Es gratis. ¿Cuánto les gustan las cosas gratis? Todos. ¿Quieren que le diga un dicho de allá de Michoacán, un poco indiano? ¿Ah? Se oye un poquito medio arrastrado, pero déjese. Decían allá en mi rancho, a lo dado y a lo fiado, yo nunca me he rajado. A ver como los del norte, ¿verdad? ¿Sí lo habían oído? ¿Sí conocen qué es rajarse? O sea, si alguien me da, yo no digo que no. Si alguien me presta, tampoco. A lo fiado, ese era lo fiado, ¿verdad? Que te fiaban. Y eso era común ahí en las tiendas, ¿verdad? Que iba uno, doña Clotilde, dice mi mamá que me dé un kilo de frijoles, de harina, y que ahí que se lo fíe y ahí se lo pone para después que ella se lo pague. Por eso los anuncios muy comunes. Hoy no fío, mañana sí. ¿Te acuerdas de esos letreros? Y usted iba, hoy no fío, mañana sí. Iba mañana, y el mismo letrero, hoy no fío, mañana sí. En fin, Dios no cobra por la salvación, como otras personas lo hacen. Dios nos regala la salvación gratuitamente. Miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Amén. Es a través de Cristo. Miren, todos pecamos, por cuanto todos pecaron. Y este pecado nos excluye, nos quita, nos priva de la entrada al reino de Dios, a la gloria de Dios, al reino de Dios. ¿Pero qué? Tenemos la bendición que somos justificados. Justificando significa, la palabra justificación significa declarar justo al culpable. O
sea, uno que ha cometido un delito grave, de repente el juez dice, ¿sabes qué? No te voy a declarar como asesino, como abusador, como mentiroso, ladrón, sino eres inocente. Te justifico, eres inocente. Es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros éramos pecadores. Éramos, como dice la Escritura, y menciona muchas formas, hijos de tinieblas, hijos de ira, serpientes, y todo dice que nuestros labios eran como serpientes. En fin, dice que éramos sepulcros blanqueados como los fariseos. Por fuera bien presentables los sepulcros, pero por dentro llenos de inmundicia y suciedad. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Todos pecaron, pero gracias a Jesús, gracias a esto gratuitamente que nos da la gracia de Dios, tenemos redención, salvación por medio de Jesucristo. Amén. Redención. Aquí hay dos palabras muy bonitas. Bueno, hay muchas muy bonitas, pero las que quiero enfatizar, aparte de la gracia de Dios, es justificación y redención. Justificación, otra vez, es declarar justo al culpable. Redención significa que alguien pagó el precio de nuestros pecados. Porque la palabra redención, del verbo redimir, viene de una costumbre judía antigua, donde si usted tenía una deuda, no podía pagar esa deuda, era común que los acreedores o los que a usted le debía tomaran uno de sus hijos o sus hijas como esclavos para pagar la deuda al servicio de ellos. Ahora usted tenía la oportunidad de redimir a esta persona. Tenía la oportunidad, tenía que esperarse cierto tiempo, o se juntaba el dinero que debía. A través de ese dinero que debía ya en su mano, iba con la persona y le decía: aquí está lo que te debo, dame a mi hijo, dame a mi hija, dame a mi padre, dame a mi hermano, dame a mi primo, dame a mi abuelo, o sea, quien quiera que haya caído preso por pagar la deuda, era redimido para ello. Entonces, para poderse llevar a cabo el proceso de redención, se necesitaban 3 requisitos del que quería redimir. Primero, que fuera pariente cercano. Tenía que ser un pariente cercano. ¿Se acuerda la historia de Ruth? Que vos querías redimirla, pero el otro pariente cercano primero. Segundo, que fuera pariente cercano. Ese es el primero. Segundo, que estuviera interesado. Porque si no está interesado, ¿de qué sirve que sea su pariente? Que muera como esclavo. Tercero, lo más importante, tener el dinero para pagar la deuda, poder el precio. Las 3 cosas: pariente cercano, interesado y el dinero. O cómo pagar la deuda. A veces dinero, propiedad, animales, no importa. Así. Ahora, nosotros, en cierta manera, conforme aplicamos esta alegoría nosotros o esta situación, nosotros éramos esclavos ¿de quién? De Satanás, por causa de que nacemos con ese pecado. Éramos hijos de ira, éramos propiedad de Satanás por el pecado, por causa del pecado. ¿Quién nos iba a redimir? Porque ya en lo espiritualmente no era lo mismo, pero se necesitaba esos 3 requisitos. Necesitábamos un pariente cercano que estuviera interesado y que tuviera la forma de rescatarnos, de liberarnos, de salvarnos, redimirnos. De ahí viene la palabra. Entonces, ¿quién cumplió con eso exactamente? Nuestro Señor Jesucristo. Porque al encarnarse se hizo nuestro ¿qué? Pariente cercano. Y pues, ¿estuvo interesado? ¡Claro que sí! Por eso se encarnó. Él dijo: envía a mí, yo iré, yo los redimiré, yo haré el trabajo.
Estaba interesado. O sea, era nuestro pariente cercano porque si es hombre, estaba interesado. Ahora faltaba lo importante. Tenía que tener el precio, no cualquier precio. No era con oro, no era con plata, no era con joyas, no era con dólares que nos podía redimir. Tenía que ser algo más valioso y poderoso para romper la maldición del pecado, para romper las cadenas de esclavitud. ¿Y sabe qué fue? Su sangre preciosa fue el precio que él pagó. La sangre de Jesús tiene poder para redimir, para rescatar, para muchas cosas maravillosas. Amén. Pues Jesús se hizo nuestro pariente cercano. Estaba interesado, por eso se lo hizo. Y con su sangre preciosa pagó nuestro rescate. Nos redimió. Amén. ¿Ya entiende la justificación y la redención? A esto se refiere. Por lo tanto, a Dios sea la gloria por ello. Amén. Amén. Continuamos. La palabra de Dios está en contra de aquellos que malintencionalmente se enriquecen manipulando a la gente. ¿La salvación cuesta? ¿Qué es lo único que necesitamos para ser salvos? Arrepentimiento y fe. ¿Necesitamos dinero? Imagínense, si dijéramos, necesito $1,000,000 para ser salvo, ¿quién lo puede pagar? Eran unos 2 que 3 de ustedes, pero la mayoría de nosotros, yo creo que en toda nuestra vida no hemos ganado $1,000,000. Pues sí, ya los hice pensar. Pues se multiplica. ¿Cuántos años ha trabajado? Se ha trabajado 20 años y se ha ganado $50,000 al año, ya ha ganado su millón. Y usted dirá, ¿y dónde está? Bueno, ese es otro asunto. Pero mire, la palabra de Dios está en contra de aquellos que aprovechan y hacen mercadería, cobrando por la salvación de una manera u otra. Ahora, ¿dónde está eso? Segunda de Pedro. Bueno, no está la escritura. No tengo la escritura. Ahí le voy a leer esa escritura. Porque se volvió a repetir a ver, alguien búsqueme 2 de Pedro 2:3 a ver si la encuentro, porque la que yo tengo aquí no es. Ayúdenme, por favor, los que son buenos para buscar en la Biblia. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Me lo lee, por favor? Sí, porque yo volví a repetir el mismo. 2 de Pedro 2:3. ¿Nadie? ¿Ni el teléfono? Nada. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vuelven a leer por favor la primera parte. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Wow. Y está hablando del contexto de hombres y mujeres, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos obreros, personas que por avaricia, ¿qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Amor al dinero. Que por avaricia harán ¿qué? Mercadería. Nos verán como mercancía, como mercancía, para sacarnos los poquitos dólares que tenemos. Hay gente que manipula a tal grado. Mire, nuestra posición, mi posición bíblica es que se tiene que dar diezmos y ofrendas voluntariamente, no obligadamente. Esa es mi posición. Ya los que tienen tiempo conmigo saben, y los que me están conociendo saben, esa es mi posición. Yo creo en los diezmos, yo creo en las ofrendas, pero no obligo a nadie, ni manipulo a nadie, ni trato de manipularlo, a decirle, tú da $1 para que Dios te dé 2. No. Da $1,000 aunque Dios no te dé. En fin, pero hay gente que manipula a la gente por su ignorancia, por su necesidad, y les hacen dar dinero
más de lo que deberían de dar. Está bien si usted quiere aportar más de sus diezmos, su ofrenda para la obra misionera, para la construcción, algo, es porque usted lo sintió en su corazón, no porque uno lo manipuló. Pero tristemente la salvación es gratis y muchos cobran. Y por causa de estos, todas las iglesias, todos los pastores, tenemos mala fama que nos robamos los diezmos. ¿No han escuchado eso? Le ven su carro y dicen, oh, están buenos los diezmos. Un día alguien llegó a mi casa, un amigo de mi cuñada. Digo, oh, qué bonita casa. Bueno, no importa la casa, si es grande o pequeña, tiene mucho que ver cómo la esposa la tiene, ¿verdad? Por dentro. Y por fuera también. Entonces me dice, le pregunta este amigo a mi cuñada, ¿y qué se dedica tu cuñado? Dice, él es pastor. Y dice el muchacho, oh, entonces está bueno ser pastor. Lo traigo en mi carro. Qué fácil, ¿verdad? Voy en el carro con un pastor que tiene 86 años y todavía pastorea. Le digo, pastor, mándame letras, uno lo conoce. Y usted cuando yo me voy muy cuidadoso, ¿verdad? Como él es uno de los pastores que me llama, Ernesto, ya es tiempo que no salimos a comer. ¿Cuándo vienes para acá? Ok, ahí voy. Pues aprendo mucho de una persona de 86 años con una sabiduría y experiencia. Y ya le dije, bueno, quiero llevarlo en mi carro, porque tengo el carro. Y ve mi carro y se sube y dice, oh, pues están buenos los diezmos. Pero bromeando por lo que mucha gente nos dice, ¿verdad? No, yo he tenido críticas de que hasta, ya lo he dicho, ¿verdad? Que la casa que yo tengo, que pues es por los diezmos, y que hasta el hermano Gregorio, que es uno de los diáconos que, pues él y la hermana Carmen y su familia son los únicos que están aquí desde cuando yo llegué, que también, él también, o sea, también los diáconos se benefician de uno. Pero lo que no sabe la gente, aparte de esto yo lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, lo que yo tengo, mi casa, carro, lo que tenga, es primeramente por la bendición de Dios. Amén. Segundo, acuérdense que yo tengo un negocio. Y ese negocio me ayuda a tener mejor cosas que otras personas. Pero no es los diezmos, no es la iglesia. ¿Me explico? Amén. Pero hay muchas gentes que se abusan y manipulan las mentes débiles, dice Pedro, a las mentes débiles, las manipulan y hacen mercadería de ellos. Ven a la gente como signo de dólar, no como gente que tiene necesidad, gente que necesita de Cristo. Por eso, tristemente, Dios nos regaló la salvación. No se tiene que cobrar por la salvación, ni tampoco se tienen que hacer misas, mandas y tantas otras cosas. Pues imagínense, la iglesia tradicional ha hecho tanta mercadería a través de los años con eso de las misas por los que ya han fallecido. Imagínense si se muere, según ellos, en su doctrina humana, porque es doctrina humana, hay 3 lugares: el cielo, el infierno y el purgatorio. El cielo es para los buenos, que entre más dan, mejor se portan, ¿vale? El infierno para los malosos. Y el purgatorio para aquellos que ni fueron tan malos, ni tan buenos. Entonces el purgatorio, la misma palabra dice, purgatorio, purgar, del verbo purgar. O sea que van a ser purgados, limpiados, para que puedan entrar al cielo. Pero depende cuántos pecados esa purgación puede llevar. Años, no semanas, años. Y por lo tanto, los familiares aquí en la tierra que les han enseñado que sus parientes están en el purgatorio, están preocupados porque ellos quieren que vayan al cielo. Capaz que ahí en el purgatorio se portan mal y nos mandan de regreso al infierno. Pues ningún familiar quiere eso.
en la mente de ellos. Entonces los manipulan para que cada de vez en cuando den misas. Y entre más pague usted por esa misa y más seguido pague, le quitan años de estar en el purgatorio. Y más rápido salen para llegar así. Imagínense. No, y no dejemos la iglesia tradicional. Iglesias evangélicas también lo hacen. No de esa manera, pero de otra manera. Vean una señora que está diciendo, el Señor me está hablando, y están todos, está hablando. Dice que quiere dar 20 casas. 20 casas. ¿Quiere decirte una casa? Todos quieren una casa. Aunque ya tenga una, levanta la mano. Pero necesitas dar una ofrenda de $1,000. A ver, hermanos, ¿quién son los primeros? Acuérdense que se acaban. Como si fuera un, ¿cómo se llama? La subasta. ¿Quién de más? Ya más pronto se acaban las casas que Dios tiene reservadas para usted. Y los primeros 20 que levantan la mano y aportan los 1,000 van a seguir su casa. Así. No, suena chistoso, pero eso es real. Yo varias veces lo he visto. Cuando la salvación no se necesita comprar, porque Dios nos la ha regalado gratuitamente. Ya el diezmo se ofrenda es deberes del cristiano para apoyar la obra de Dios donde se congrega, que es un punto y aparte. Pero nunca permita que le digan que usted tiene que hacer obras o sacar dinero para ser salvo. Por eso Martín Lutero se enojó. Un sacerdote alemán, Martín Lutero, que ha escuchado sus testimonios. Él andaba luchando porque él hacía todo lo que le enseñaba la iglesia católica, pero él no tenía paz, él no tenía gozo. Entonces encuentra el pasaje que dice que el justo vivirá por la fe. Entonces comenzó el Espíritu Santo a hablar en él, que él necesitaba a tener fe en Cristo y ser salvo. No necesitaba hacer que lastimar así, hacerse ascetismo, nada de eso. Y un día meditando, caminando, se encuentra un borrachito con un papel y con su botella en la mano, bien contento. Y le llamó la atención que el borrachito estaba bien contento y le preguntó que cuál era la razón de su alegría. Dice, es que ahorita acabo de comprar ya una indulgencia que el Papa nos dio para que entremos al cielo, no importan nuestros pecados. ¿Cómo está eso? Sí, ahí vino uno ahí y había un orador de la Iglesia Católica que mandó el Papa, que esta persona decía así, era un buen orador. En el momento que la moneda suena debajo de la olla, en ese momento usted ya tiene comprado el cielo. Así decía, y la gente, ¿cuántos quieren una indulgencia firmada por el Papa? Donde se le perdonan todos sus pecados. Pues la gente empezaban a dar. ¿Sabe por qué necesitaban dinero? Para restaurar la basílica de San Pedro, el templo de San Pedro. Basílica. Como no tenían dinero para repararla, pues esa fue la idea de ese Papa. Y Martín Lutero, cuando vio eso, le vino ese celo santo, como el Señor cuando entró a latigar a los que vendían palomas y todo eso, y hizo 95 tesis, todas enfocando y atacando la autoridad del Papa y descartando toda esa mentira de mercadería que hizo este Papa. Imagínense. Las obras no salvan, solamente salva la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque el que hizo ya la obra fue el Señor Jesucristo. Pero no significa eso que ya que somos salvos tenemos licencia ya para pecar, no. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que vivir en santidad para poder ver a Dios. Dios regala salvación, acuérdense, a través de la gracia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Solo dos caminos hay. Uno que lleva al cielo y otro que llega al infierno. No hay lugar intermedio. Y el único camino verdadero que lleva al cielo es Jesucristo. Amén, amén. Solamente a través de él podemos llegar al cielo. No olvidemos
última verdad. La salvación por la salvación nadie debe de gloriarse. Solo Dios merece la gloria. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se glorie. No por obras. Mire, no importa las buenas obras, los sacrificios, el buen comportamiento, sin Jesucristo son inútiles. Hay sectas, religiones que enseñan que a través de las obras se puede ser salvo. Y voy a mencionar unas porque no es chisme, no es murmuración, es la verdad de lo que enseñan estas sectas y religiones. Voy a mencionar una. Los testigos muy conocidos como de Jehová. Pero alguien dijo no, no son testigos de Jehová, son testigos de Satanás. Bueno, yo no soy tan fuerte así. Los testigos del error me gustan mejor. Porque un verdadero testigo de Jehová cree en Jesucristo como Señor y Dios. Amén. Ese es el verdadero testigo de Jehová. Si usted cree en Jesucristo como Señor y Dios y Salvador, usted es un testigo de Jehová. Ellos enseñan que para poder tener la entrada al paraíso hay que hacer buenas obras. ¿Por qué cree que ellos andan moleste y toque a todo tiempo y no se cansan? Son evangelizadores a su manera, no se rinden. ¿Saben por qué? Porque se les enseña que entre más evangelizan, van a agarrar puntos y a ver si salen en el sorteo de ser los 144,000 que van a estar en el paraíso con el Mesías, con Jesús y con Dios Padre. Ellos enseñan eso. O sea, ellos han limitado a un grupo de santos 144,000. Entonces les pregunta uno, ¿y qué pasó si ya se cumplieron los 140,000? ¿Qué va a pasar de los otros millones que hay de testigos en todo el mundo? Pues somos los que vamos a servir a los 144,000. Y cuando menos pues se conforman con eso. Porque ya al ser parte del grupo, pues ya también entran al paraíso de ellos. Pero por eso tienen que hacer buenas obras. Por eso es su hincapié de andar evangelizando puerta por puerta, porque entre más lo hacen, va para estar en el paraíso. Cuando la palabra de Dios dice que solamente lo que tenemos es creer en Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué hizo el ladrón? Se arrepintió, lo reconoció como Señor y ese mismo día entró al paraíso. ¿Tuvo que hacer obras? Solamente la fe en Cristo Jesús. Amén. Miren, otro grupo son los mormones. Ve que andan de 12 en 12. Ellos tienen que hacer servicio misionero por 2 años. La iglesia mormona es de una de las denominaciones más ricas en cuanto a denominaciones. Segundo, la religión, la iglesia más rica en todo el mundo es la católica. Son súper trillonarios, millonarios, como usted no tiene idea. Ellos son los más altos en económica. Segundo, los mormones. Bueno, es el título sarcástico que le pusieron, pero son los santos de Jesucristo de los últimos días. Tercero, los adventistas. Esos mueven el dinero, como usted no tiene. Tienen mucho dinero. Pero estos jóvenes mormones, aunque sus iglesias tengan mucho dinero, no les ayudan. Ellos tienen que costarse, ellos tienen que cubrir sus gastos de vivienda, de ropa, de comida, de todo, esos 2 años. ¿Y sabe por qué? Porque ya cuando cumplen esos 2 años, ya con eso se ganan el cielo. Y después no importa cómo vivan. Con esos 2 años, ya ganaron el cielo. Por obras. Y hay otras religiones y sectas que hacen con esto. ¿Qué dice la Escritura?
que nadie se gloríe. Imagínense si fuera 2 años, nomás 2 años viviéramos en santidad y después darle prenda suelta, ¿qué? A la chancla. A la hilacha. A la hilacha. Sí, pero la Biblia no dice eso. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, veamos, porque vamos a un ejemplo, una ilustración. En esta ilustración, la fe es como la raíz de un árbol. Las obras buenas son como los frutos del árbol. Lo que da la vida es la savia. El árbol no es el fruto, sino la raíz. Pero el árbol manifiesta que está vivo y sano al dar buenos frutos. Pero el árbol no es el que merece la gloria o que se alabe como el que da frutos. ¿Quién es? Es la raíz. ¿Y la raíz quién es? La savia. ¿La raíz de dónde se alimenta? Del agua. ¿Entendemos ahí en la ilustración? Entonces el árbol no es el que merece la gloria. ¿Quién es? Es la raíz, es la savia. Del mismo modo, no son las obras buenas las que salvan al hombre, sino la fe, la gracia mediante la fe. Pero el hombre demuestra ser salvo mediante las buenas obras que lleva a cabo, pues son el fruto del Espíritu. Amén. Miren, para entender mejor, para ser salvo no necesitamos buenas obras. ¿Entendemos eso? Pero ahora que ya somos salvos, tenemos que demostrar buenas obras para comprobar que somos salvos. Por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos, dar frutos de arrepentimiento, dice el Señor Jesús. Entonces, si yo digo ser cristiano, hijo de Dios, ¿cómo lo compruebo? A través de mis frutos, a través de mis hechos. Una persona que dice ser cristiana, que no ora, que no lee la Biblia, que habla malas palabras, que maldice, que miente, que roba, que fornica, que adultera y que hace muchos pecados, ¿usted cree que es una persona salva? No. Recuerde lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Algunos me dirán en aquel día, cuando Jesús nos juzgue o los juzgue, Señor, en tu nombre profetizamos, o sea, predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, no todos los que predican, no todos los que hacen milagros, no todos los que sacan demonios, no todos los que dicen ser cristianos son salvos. O si lo fueron como nosotros, perdieron esa salvación. En fin, por lo tanto, no importa las buenas obras, porque miren, muchas personas se glorían de sus buenas obras, lo cual es vano y pecado. Mire lo que dice 2 Corintios 10:17. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, ¿a quién debe darse la gloria solamente? A Dios. Nadie merece la gloria, y mucho menos por la salvación. Había un señor allá un señor que muchos ya lo conocen allá ¿dónde es? Allá en Miami, Maldonado, ya muchos lo han conocido. Una vez yo lo escuché, nadie me lo dijo. Me dice, vente al culto de esta tarde, yo aquí te sano, yo aquí te salvo. Así, yo aquí te bendigo. Wow, yo no sano, mucho menos salvo, tampoco yo bendigo. Bueno, puedo dar una bendición, pero la bendición viene de quién? Yo puedo clamar a Dios para que te bendiga, yo puedo clamar a Dios para que te salve, para que te sane, pero yo en ningún momento soy la fuente de la bendición. Yo en ningún momento sano a nadie.
Yo en ningún momento, mucho menos, salvo a nadie. El único que bendice es Dios. El único que sana es Dios. El único que salva es Dios. Amén, amén. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque nosotros no somos nada. Somos inútiles, siervos inútiles. Somos que lo que teníamos que hacer. Eso hicimos, eso hacemos para el Señor. El mismo Señor nos enseña. Mire, es importante entender lo siguiente. Solo Dios merece la gloria por el regalo de salvación, como nos dice Gálatas 1, 3, 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y si usted está de acuerdo, diga conmigo amén. Amén. Gloria a Dios por su salvación maravillosa que ha provisto. Amén. No hay nadie que merezca la gloria, solamente Dios. Entonces recuerde, ya concluyendo, recordemos lo siguiente. Podemos decir que la salvación es por gracia, acompañada por la fe, no es por obras. No se olvide de eso. También podemos señalar que el ser humano no merece ningún crédito. Solo Jesucristo merece el crédito. Solo Él lo merece. Amén. ¿Quién dio su sangre por usted y por mí? Jesucristo. Amén. ¿Por qué cree que Dios le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre? Porque Él es el que merece el crédito. Solo Cristo merece el crédito. La salvación es un maravilloso regalo de Dios. ¿Qué digo maravilloso? Excelso, necesario, indispensable, lo más hermoso, lo más maravilloso, lo mejor que nos haya pasado, lo mejor que se nos ha dado, es esta salvación maravillosa de Dios. Amén, amén. Por lo tanto, no es para que el hombre se gloríe. Solo a Dios hay que dar la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, que Dios nos ayude a entender esto y apreciar y valorizar esta salvación tan grande que nos ha dado. Darle gloria a Dios porque lo mejor que tenemos es la salvación. Amén. Por eso, jóvenes, niños, adultos, todos aquí presentes, tenemos que tener seguridad que somos salvos. Tenemos que tener seguridad de que si morimos hoy, nos vamos al cielo. De lo contrario no sucederá. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo en nuestro corazón y confesarlo como Señor y Salvador. Amén. Pónganse. Amén. Le adoramos. Antes de poner los cantos, quisiera cierre sus ojos. Alguien dijo, cierre sus párpados, se oye más, ¿verdad? Cierre sus párpados, se oye más interesante. Y quisiera hacer una invitación. Habrá alguien aquí presente que nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que en este momento le gustaría hacer algo. O quiera reconciliarse con el Señor también. Si ya lo aceptó, pero se ha alejado del camino de Dios y quiere una vez más reconciliarse con Él y apoderarse, tomar la salvación que Él le ha dado. Levante su mano. ¿Habrá alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesucristo? Lo único que tienes que levantar su mano y hacer una oración conmigo. ¿Habrá alguien aquí? ¿O quiere reconciliarse con el Señor? Oh, te adoramos, Señor Jesús. Última vez, pero ¿habrá alguien aquí? Si no lo hay, vamos a adorar al Señor. El altar está abierto para los que quieran pasar un tiempo a alabar al Señor.